Tras jurar al cargo, el presidente Donald Trump firmó las resoluciones de nombramiento de los integrantes de su gabinete. Recordemos quiénes forman parte del nuevo equipo de gobierno. ¿Tenemos las fotos? No la vemos acá. Si podemos tener quiénes son los miembros del gabinete. Está Reince Priebus, jefe de gabinete de Trump. Bueno, es un republicano conocido. Estamos con Leda Pérez, quien es profesora de Ciencias Sociales de la Universidad del Pacífico, para ir comentando un poco. Leda, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quiénes son estos integrantes del nuevo gabinete? Reince Priebus, bueno, es un republicano conocido, ¿no? Así es. Steve Bannon. Steve Bannon es un personaje muy interesante, y qué interesante que comencemos con él. Él ha sido el estratega principal de la campaña de de Trump. Y ahora es uno de los consejeros principales dentro de su gabinete. Él es el estratega que, desde mi óptica, tuvo muchísimo que ver en una campaña que abrió la caja de Pandora en torno a este sentimiento ultranacionalista. Además de ello, Steve Bannon es el dueño de Breitbart News, ¿no? Que es conocido por sus publicaciones ultraderechistas, y me parece aún más interesante que los medios no están hablando de esa parte mucho. O sea, hubo mucho interés en este tema cuando surgió este nombramiento, y interesantemente todo muy callado por lo pronto. Vamos ahora, Leda, a verlos uno tras otro y después los comentamos ya en conjunto, que ahora que ya hemos hablado de uno de los principales, como es Steve Bannon, que fue parte de la campaña. A ver, Rex Tillerson, el secretario de Estado. Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. James Mattis, jefe del Pentágono. Jeff Sessions, procurador de Justicia. Wilbur Ross, secretario de Comercio. Steve Mnuchin, secretario del Tesoro. Rick Perry, secretario de Energía. Elaine Chao, secretaria de Transporte. Ben Carson, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Ryan Zinke, secretario del Interior. Andrew Puzder, secretario de Trabajo. Tom Price, secretario de Salud y Servicios Humanos. Betsy DeVos, secretaria de Educación. Scott Pruitt, Agencia de Protección Ambiental. General John Kelly, jefe de Seguridad Nacional. Terry Branstad, embajador de Estados Unidos en la China. Mike Pompeo, director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Mike Flynn, asesor de seguridad de Trump. Kellyanne Conway, consejera presidencial. Bueno, dos de ellos ya están confirmados, esperan que los demás también pasen, dadas las mayorías que tienen en ambas cámaras. No, Leda, ahora sí te saludo en cámara, no te habían visto hace un rato. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Hemos hablado de Bannon y su sitio Breitbart News, que después vamos a comentar, porque el titular de hoy es un mundo aparte del de que muestra nosotros muchos otros sitios, ¿no?, de información en Estados Unidos. ¿Qué te parece en balance este gabinete? Dice Trump que tiene el mayor IQ de la historia. Bueno, es una opinión, ¿no es cierto? Pero lo que me parece interesante de este gabinete, en primer lugar, es la concentración de recursos financieros entre varios de ellos, ¿no? Hay varios de ellos que son personas multimillonarias. Me parece eso interesante. Me parece interesante que en gran mayoría, tal vez no debe ser una sorpresa, los pensamientos son ultraconservadores, pero yo inclusive diría hasta más que conservadores, muy ideológicos. En el nombramiento del secretario de Energía, así como de la Agencia de Protección de Medio Ambiente, ambos han tenido diferentes declaraciones en torno a su incredulidad frente a cambio climático. Pruitt recientemente se corrigió y dijo que en realidad
había comenzado a tener una diferente opinión. La nombrada como la encargada del gabinete o del Ministerio de Educación es una persona conocida por su posición frente a la privatización de educación, en la educación, y interesantemente cuando pasó por el proceso de cuestionamiento por parte de sus colegas en el Congreso, no fue capaz de responder a muchas otras preguntas, salvo a su posición frente a las escuelas charter, los programas voucher, ¿no? Entonces me parece que es interesante. Y otro interesante a mencionar, que nos diría algo del pensamiento en torno a política exterior, es el Rex Tillerson, ¿no? Ex funcionario de Exxon, ¿no? Una persona que indudablemente por una posición de ese calibre en el mundo entero tendría un conocimiento del mundo, pero también nos invita a analizar qué tipos de conflictos de intereses pudieran existir en torno a nuestras políticas de energía, por ejemplo, por esta relación tan cercana que ha tenido con esta compañía, ¿no? Ha hecho un corte muy limpio con lo que es su pasado como ejecutivo de una compañía de energía. Sí. Es cierto, pero igual eso está por verse, ¿no? Entonces tendríamos que observar, pero en ese sentido es interesante porque creo que las personas que Trump ha elegido como parte de su gabinete sí han sido algo consistente con su campaña. En este programa antes habíamos hablado recién que él había ganado y era todo muy incierto. En ese sentido sí ha sido, a mi parecer, bastante consistente con lo que había comentado durante la campaña. Entonces nos tocará seguir mirando, ¿no? Con este gabinete, con lo que ha anunciado, ¿crees que va a conseguir lo que él ha prometido, que Estados Unidos dé los trabajos que se han perdido, que se consigan 25 millones de empleos en 10 años? Yo creo que volvemos a un tema que estuvimos viendo durante la campaña y es esta idea de que una idea muy populista, finalmente, decir yo soy el que les va a conseguir los trabajos, yo soy el redentor de alguna manera que va a hacer esto. Pero francamente esto está fuera de las manos de él y estaría fuera de las manos de cualquier otro mandatario en su totalidad, por el hecho de que hay un tema real de globalización y un tema real de la manera en la cual se conduce el negocio y de la manera en la cual funcionan o no funcionan ya las grandes factorías y la automatización, etcétera. Entonces, creo que es un poco arriesgado tomar una posición tan tajante, ¿no? Así es que Vamos a ver justamente eso en la siguiente nota, el tema internacional, ¿no? Porque Donald Trump también enfrentará varios retos a nivel global, empezando por mejorar las relaciones con Rusia y también su política hacia América Latina, en especial México. En este informe veremos algunas de las principales tareas pendientes, o que se ha puesto como tareas pendientes el ahora presidente Trump. Estados Unidos primero ha sido el mensaje que ha repetido Donald Trump durante la campaña presidencial una y otra vez, defendiendo la línea que asumirá en materia de política exterior en los próximos 4 años. Durante toda la contienda electoral, el hoy presidente de los Estados Unidos criticó con dureza a la administración Obama por lo que consideró una falta de liderazgo de Washington en comparación con Moscú. Trump tampoco titubeó al elogiar al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, levantando sospechas de supuestos vínculos políticos que ambos han negado. Para matizar esta retórica, sus nominados al cargo de secretario de Estado Rex Tillerson y de Defensa James Mattis se han mostrado de acuerdo con que Rusia podría representar un peligro para los intereses norteamericanos. Rusia planea hoy un peligro, pero no es impredecible en el avance de sus propios intereses. Ha invadido Ucrania, incluyendo la toma de Crimea, y ha apoyado a las fuerzas sirias que violan brutalmente las leyes de la guerra. En su primera conferencia de prensa el 10 de enero, Trump intentó dejar en claro su posición respecto a lo que serían sus relaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Si a Putin le gusta Donald Trump, adivinen qué, amigos, eso se llama ventaja, no desventaja. Ahora no sé si voy a llevarme bien con Vladimir Putin, espero. Pero hay una posibilidad de que no. Y si no lo hago, ¿creen en serio que Hillary sería más dura con Putin que yo? ¿Alguien en esta sala cree eso? Por favor.
La tarea pendiente de rebajar las tensiones entre Washington y Rusia, sobre todo después de la expulsión de diplomáticos rusos de los Estados Unidos, se verá en los próximos días y también se reflejará en el manejo de la crisis de Medio Oriente, específicamente Siria. Con la frágil tregua mediada por Rusia y Turquía entre Damasco y la insurgencia opositora, que aún espera las negociaciones de paz que se realizarán en Astana, Kazajistán. Otro asunto no resuelto en la misma región es el conflicto israelí-palestino. Benjamín Netanyahu ha esperado ansioso el 20 de enero porque la administración del demócrata Obama fue contraria a lo que el primer ministro israelí hubiera deseado. Trump incluso ha expresado sus intenciones de mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, lo que ha provocado alarma no solo entre los palestinos, sino también entre los miembros de la comunidad internacional que buscan la solución de dos estados. Respecto a América Latina, los asuntos peliagudos están centrados en México y Cuba. En el primero, tanto por la política migratoria y el polémico muro, mientras que en Cuba, por el restablecimiento de relaciones y los acuerdos firmados entre Obama y el régimen de los Castro, que a decir de Trump han dado demasiadas concesiones, pese a que siguen violando los derechos humanos y no hay libertades políticas ni religiosas. Entre tanto, en Asia, Trump apunta a China como su principal enemigo en el plano comercial. Este asunto, llevado a una dimensión diplomática, podría agravarse por los cuestionamientos de Pekín respecto a los vínculos de Washington con Taiwán, violando el principio de una sola China. Trump ha dicho que no quiere que Pekín le diga qué hacer, y parece que ese será el camino que seguirá el republicano hasta el año 2020. Bueno, es una pregunta para las tres. Comenzamos con las damas Leda. ¿Qué va a cambiar en el mundo con Donald Trump como presidente? Hablemos de Rusia, hablemos de China, hablemos del ISIS. Y bueno, América Latina, por supuesto. Bueno, si analizamos simplemente, que creo que ya ustedes conversaron de eso, del discurso de él, o sea, es claro que su preocupación central es la política doméstica, ¿no? Y le interesa la política exterior en tanto apoye a política doméstica y volver a su refrán de vamos a hacer América grande de nuevo, increíble. Entonces creo que una alianza con Rusia de alguna manera puede ser un interés estratégico, incluso tal vez de alguna manera de un balance de poder, un acuerdo, pero creo que con el resto del mundo es en torno a comercio, cómo es que el comercio, el balance de comercio termina favoreciendo a la agenda económica de Estados Unidos y de efectivamente hacer lo que él ha prometido en su campaña de crear nuevos trabajos, ¿no? Francisco. Rusia, China, además. Claro, efectivamente se ha mostrado provocador con China, ¿no? Con eso, todo en particular con el tema de Taiwán y también con el comercio exterior. En cuanto a Europa, la Unión Europea se ha mostrado insolente, ¿no? Porque eso de prácticamente de celebrar una eventual disolución de la Unión Europea y decir que probablemente después del Reino Unido otros países van a seguir, realmente es ofensivo para que finalmente unos aliados naturales de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención. En cuanto a lo de Rusia, pues de todas maneras va a estar un poco también bajo la lupa, porque después de todo lo que se ha hecho, probablemente la presidencia le van a decir. Así es, van a estar mirando, de repente si por ahí quiere levantar las sanciones a Rusia, pues no va a ser tan fácil tampoco, ¿no? Sí, quería comentar algo que creo que es importante, y es importante contrastar entre el discurso que dio Obama y el que ha dado Trump ahora, ¿no? En torno a su mirada a la política exterior. Y realmente es un discurso que es completamente nacionalista. Es un discurso que casi, sin decirlo con estas palabras, dicen no nos interesa el multilateralismo y rompe esa tradición, pese a que vivimos en un mundo completamente globalizado y que esto está cambiando y que en realidad eso mucho me llama la atención, marca mucho una diferencia entre una gestión y la otra. ¿No? Con respecto al ISIS, él ha prometido que lo va a derrotar y ha hablado de terrorismo radical islámico, porque se quejaba mucho que no lo mencionaba así, con esos términos, el presidente Barack Obama. ¿Crees que va a tener éxito? Primera cuestión, ¿qué diferencia hace que lo llames así o de otra manera? ¿Hace alguna? No hace ninguna, en mi opinión. Eso es básicamente
alimentar los prejuicios de sus bases más conservadoras, que creen que el Islam per se es una amenaza, la religión misma. Entonces Obama sí lo hacía a propósito, no decirlo, para no alinear y no aislar. Bueno, además hay dos cosas. La abrumadora mayoría, y hay encuestas para demostrarlo, la abrumadora mayoría de los musulmanes no siente la menor simpatía por el ISIS, y el propio gobierno americano, cuando llevaba la cuenta, decía que entre 80 y 90% de las víctimas de ISIS, y en general de grupos islamistas radicales, eran otros musulmanes. Entonces, ¿por qué usar el término que engloba a todos los miembros de esa comunidad para referirte a este fenómeno particular? Puede hasta ser considerado ofensivo, ¿no? Pero en todo caso, cuando le preguntan por su estrategia, dice que no la puede revelar porque no quiere poner sobre aviso a sus enemigos. Lo que muchos sospechan es que más allá de incrementar los bombardeos, no tiene realmente una estrategia. Bombardeos y operaciones especiales, ¿no? No hay mayor estrategia. No se ha vuelto a referir de lo que él dijo, ¿no? Que iba a impedir a los musulmanes entrar a Estados Unidos. De eso no ha vuelto a hablar. No. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estábamos comentando, viendo los reportajes en la pausa, bueno, hemos visto a la pareja saliente presidencial no participar de esta ceremonia, pero se deben estar preguntando, como muchos, ¿no? ¿Qué pasó después de este gobierno que termina con una popularidad impresionante, ¿no? Hay un péndulo, ¿no?, hacia Donald Trump. ¿Cómo explicarlo? Leda, ¿tú eres estadounidense? Sí, bueno, creo que como lo hemos conversado en otros momentos y lo hemos dicho, en Estados Unidos viene teniendo un cambio muy grande hace muchos años, y yo creo que incluso la elección de Barack Obama es una muestra de varias de un cambio muy grande que está sucediendo en Estados Unidos. Es un cambio demográfico, pero también es un cambio en torno a diferentes pensamientos, diferentes valores, diferentes culturas, y yo creo que efectivamente hay un sector de la población de Estados Unidos, parte de ella, tal vez no toda, pero parte de ella que votó por Trump, que tiene muchísimo cambio acerca de esto, mucho miedo acerca de estos cambios que están sucediendo, ¿no? Se ven posiblemente como extranjeros en su propio país. Como los ingleses por Brexit quizás también, ¿no? Tal cual. Entonces yo creo que eso es parte de lo que ha sucedido. Y creo que efectivamente tendríamos que, y el Partido Demócrata y otros partidos y otros movimientos en Estados Unidos tendrían que mirar esto muy de cerca, porque efectivamente la campaña de Trump logró entender lo que estaba pasando, logró entender y llegar a ese sentimiento. Y definitivamente yo no creo que la población que ha votado por Trump es monolítica, es diversa. Hay todo tipo de personas que se sintieron de alguna manera dejados afuera. Él hizo mucho hincapié en su discurso de que ustedes, las personas, han ganado esta presidencia, esto es del pueblo, y fue impresionante cuando dijo nunca más, nunca más. Eso es muy grande, nunca más serán ignorados. Entonces me parece que supo llegar a eso, y creo que es importante, es un llamado importante para otros partidos. No son deplorables. Por supuesto que no, por supuesto, hay una mezcla de todo, ¿no? Entonces es importante ver eso y entenderlo. No serán olvidados, pero quizás sea la última elección que puedan definir, porque de repente de acá a unos años ya sea minoría. Ese grupo blanco sin educación. Lo va a hacer, en 2050 creo que es la fecha que se espera, y en realidad esto se ha movido mucho más, el cambio demográfico ha sido mucho más rápido de lo que nadie se esperaba. Eso es parte del tema que está en juego acá. Nos piden un corte por una cuestión de producción, pero regresamos. Una pausa y volvemos. Nos habíamos comido un corte. Nos quedó corto el tiempo, pero bueno, vamos a tener 4 años para seguir analizando el gobierno de Donald Trump. Muchas gracias, Leda, gracias, Francisco, gracias, David, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta mañana, hasta el lunes.